Hola, No, profe. ya, ya vamos a empezar. Bueno, no veo mi iPad, un momentito, ¿ya? Algo me pasó con el share screen. Un momento. Ya, vamos a empezar. En la clase pasada había empezado a ver el protocolo universal, pero me di cuenta que me falta una cosa súper importante que la podía haber visto después, pero es la condición de rodar sin resbalar. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora es cuando tenemos un sólido rígido en 2D, sólido rígido en 2D, en el mundo que yo llamo el mundo egipcio antiguo, y vamos a ver la condición de rodar sin resbalar. Y después vamos a ver el protocolo universal que habíamos empezado a ver al final de la clase pasada. Condición de rodar sin resbalar. Entonces, bueno, podría hacer un experimento con una ruedita, acá con una rueda de scotch, pero no se va a ver en la pantalla, entonces prefiero hacer un monito. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, supongamos que tenemos un piso acá, ya. Chan, 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 chan. Y tiene que tener roce para que pueda agarrar. El roce en este caso es bueno. Y lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Tenemos una rueda. Ahí debería estar pegada la rueda al piso, pero no me quedó muy pegada al piso, ¿ya? Entonces, vamos a echarla a andar, la echamos a correr, así como una pelota. Bien. Esta rueda tiene radio R. Y supongamos, y el centro de masa, obviamente, si es homogénea, va a estar en el centro, en el punto O. Ahí va a estar el centro de masa. Y la vamos a tirar con una velocidad roja acá, la velocidad V del centro de masa, esa es la V, hacia la derecha, y al mismo tiempo va a estar girando con una velocidad angular omega. ¿Ya? Entonces va avanzando. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre W y V para que ruede sin resbalar? Entonces la pregunta súper encachada es, ¿cuál es la condición entre la velocidad del centro de masa, V, y la velocidad angular con respecto al centro de masa, omega, perdón, y omega, para que el cilindro, supongamos que un cilindro radio R, el cilindro ruede sin resbalar. Ruede sin resbalar. ¿Cuál es esa condición? Ya, entonces yo les voy a enseñar vamos a hacer un criterio general, o sea, uno puede hacer cada caso particular de alguna manera, etcétera. Pero entonces, para que ruede sin resbalar, aquí hay un punto de contacto que no me quedó muy bien punto de contacto, ese punto de contacto lo vamos a llamar A. Entonces llamemos A al punto de contacto. Llamemos A al punto de supercontacto.
Voy a poner el chat acá al lado, que se me había olvidado ponerlo. Ya, ya, fantástico. ¿Me escuchan o no? Parece que alguien no Sí, escucha. profe. Ah, ya. Es que había en el chat un comentario que no escuchaban. Ya, fantástico. Entonces, ahí está nuestro cilindro. Y la pregunta es, ¿cómo se determina la relación entre V y omega para que el cilindro ruede sin resbalar? Entonces, el punto va a ser el siguiente. Cuando ustedes observan el cilindro, va a estar apoyado en el suelo y hay un punto de contacto. El punto de contacto es A. Y el punto de contacto lo podemos ver cuando hay dos cuerpos que están pegados, o sea, que están en contacto uno con el otro. Podemos ver el punto de contacto desde el cuerpo y desde el otro cuerpo, desde el suelo. Entonces, quiero que vamos a hacer un acercamiento con lupa del punto de contacto. Y ahí está el punto de contacto A. Y desde el suelo lo vamos a llamar A. No me quedó muy bonito. Y acá, y desde el cilindro vamos a llamar A tilde. Entonces, A y A tilde están en contacto. A es lo mismo que A tilde. Pero A tilde está visto desde el sólido, pero A está visto desde el sólido, desde el cilindro, y el pobre A sin cachirulo y A desde el suelo. Pero los dos están en ese momento, en ese instante, están, cuando va rodando esta cosa sin resbalar, entonces yo me puedo apoyar acá en la mesa así y ruedo sin resbalar. ¿Ya? Y en el momento en que está el punto en contacto, las dos velocidades tienen que ser iguales. Entonces, la condición de rodar sin resbalar es que la condición de rodar sin resbalar es súper simple, sin resbalar. En el momento en que están en contacto, la velocidad del punto A tiene que ser igual a la velocidad del punto A, cachirulo. Esa es la condición de rodar sin resbalar. Ya, y ustedes me tienen que ayudar a calcular, vamos a calcular las dos. Entonces, el punto A está en el suelo. Ya, el punto A está en el suelo. Entonces, por un 7 final en el ramo, ¿cuánto vale V sub A? Si A está en el suelo, está ahí quietito en el suelo. Quieto en el suelo. ¿Cuánto vale la velocidad de A? 0. Cero. Porque A está solidario al suelo. Porque A está en el suelo. Está en el suelo y todo el suelo está en reposo. Y todo el suelo. Después vamos a hacer un caso un caso un poco distinto. Suelo está en reposo. Ya, fantástico. Y ahora viene la pregunta un poco más complicada. Entonces ahora tenemos el cilindro. Ya, y ahí está la velocidad V de este niño, del centro de masa. V y este está en omega. Entonces, y ese es el punto A cachirulo visto desde el cilindro. Y este es el punto O. ¿Ya? Entonces, en la velocidad de O, ¿cuánto es la velocidad de O? La velocidad del centro de masa, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la velocidad del centro de masa? ¿Cuánto vale? La estoy mostrando ahí. ¿Cuánto vale la velocidad de traslación del cilindro? ¿Cuánto vale V sub O? B. V. V es la velocidad de O. Y ahora tenemos que calcular la velocidad de A tilde. Entonces, para la velocidad de el punto O se está moviendo con velocidad V hacia la derecha. Y además está girando, está girando. Entonces, el V sub A se puede calcular por composición de velocidades. Entonces, calculamos la velocidad de A por composición de velocidades. Composición de velocidades. Entonces, el cilindro se está moviendo con velocidad de traslación O. Y además,
si el O está fijo, el A tilde, todos los puntos del borde están girando con velocidad omega R. Entonces, se fijan, si ustedes prestan atención a este cilindro, ya, todos los puntos están girando. Si el punto O estuviera fijo, estos niños se mueven con velocidad omega R hacia allá, este con velocidad omega R hacia abajo, este con velocidad omega R hacia allá, etcétera. Tangencial, como aprendimos nosotros en el movimiento circular uniforme. Entonces, todos los puntos se están moviendo con velocidad tangencial omega R y su dirección es tangencial. Y esta es la velocidad. ¿Ya? Entonces, si está girando así, los puntos y el punto O está fijo, entonces todos están girando con velocidad r teta punto, como aprendimos en polares, y va a ser omega R. Entonces, por composición de velocidades, la velocidad de A con respecto al suelo va a ser la velocidad de A con respecto al cilindro, más la velocidad del cilindro con respecto al suelo. ¿Ya? Y eso es lo que queremos calcular. Esto es lo que llamamos B sub A. A este niño es lo que llamamos B sub A. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad de O? Entonces hay dos preguntas acá y ustedes me tienen que ayudar con estas dos preguntas. ¿Cuánto vale la velocidad de O con respecto al suelo? ¿Cuánto vale? Vale, B. Vale B. No, acá no, la segunda es B. Y ahora, súper harta atención, miren este monito, miren el monito que está al lado y vean en la velocidad del punto A cuando el cilindro, el centro de masa está fijo. ¿Cuánto vale este niño? Por un 7 final en la carrera, ¿cuánto vale este niño? Con signo y magnitud. Y el que lo dice bien tiene un 7 final en la carrera, el que lo dice mal, no ya. A ver, ¿cuánto vale ese niño? Si estamos llamando positivo en la dirección hacia a la derecha, ¿en qué dirección está apuntando la velocidad de A con respecto al punto O? Menos Opuesto, ¿no? W por el radio. Menos W por el radio. Bien, 7 final, entonces menos W por el radio. Y este niño es esta velocidad. Y este otro niño es esta velocidad. Ya, entonces, ustedes son un balazo, entonces ustedes me acaban de decir que la velocidad de A con respecto al suelo, la vamos a llamar B de A nomás, va a ser B menos omega R. Ya, fantástico, le vamos a poner una cajita. Y por otro lado, sabíamos que la velocidad del punto en el suelo es 0. Y estos dos niños tienen que ser iguales, velocidad de A tilde tiene que ser igual a B sub A si están en contacto. Por lo tanto, B tiene que ser igual B menos WR, hagámoslo por paso, B menos WR tiene que ser super 0. Y la condición de rodar sin resbalar es B igual omega R. ¿Bien? Entonces, esto lo dedujimos. Ahora, el principio de rodar sin resbalar es este. La velocidad de los puntos en contacto tienen que ser iguales. ¿Ya? Pero al final del día, cuando tenemos este cilindro que está moviéndose con velocidad de traslación hacia la derecha con velocidad v y girando con velocidad omega, entonces la condición de rodar sin resbalar es que v menos wr tiene que ser igual a 0, que es esa condición. Ya, vamos a hacer un problema un poco más complicado, ¿ya? Que igual se puede hacer. Pucha, no tengo una... Antes tenía una pelota de ping-pong, a ver si la tengo ahora. No, no la tengo ya, pero no importa. ¿Ya? Pero la puedo hacer con esta rodita de scotch. Así. Ya, acá tengo mi cilindro, ¿ya? Fantástico, con eje y todo. Entonces ahora, imagínense que la pongo entre mis manos, la pongo así, y la mano, una mano la muevo hacia la derecha con velocidad V1 y la otra con la otra a velocidad V2. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad del centro de masa del cilindro? No sé si alcanzan a ver. Entonces, vamos a hacer ese otro ejemplo. Y con eso vamos a parar estos ejemplos. Otro ejemplo. Entonces, supongamos que tengo ahora, en vez de mi mano, vamos a poner una tabla. Y otra tabla. Y ya vamos a poner un cilindro.
Fantástico. Y ahora ponemos la otra tabla abajo. No me quedó muy bonita, pero más o menos se ve, ¿ya? Ya, fantástico. Entonces vamos a suponer que la tabla de arriba se está moviendo hacia la derecha con velocidad v sub 1. La tabla de abajo se está moviendo con velocidad hacia la izquierda con velocidad v sub 2. Y las preguntas son, ¿están en contacto? El cilindro rueda sin resbalar. El cilindro tiene radio R. Y rueda sin resbalar con las dos tablas. Entonces, esta es la tabla de arriba, la muevo con velocidad v sub 1, la tabla de abajo con velocidad v sub 2, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Y tengo dos preguntas ahora. Y rueda sin resbalar. Ya es entonces el cilindro rueda sin resbalar. Entonces la pregunta que quiero hacer son dos. ¿Cuál es la velocidad del centro de masa del cilindro? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale omega? Entonces, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale omega? ¿Ya? Y entonces necesito dos ecuaciones con dos incógnitas para determinar B, la velocidad del centro de masa, y la velocidad del punto O, esa es la velocidad B, y la velocidad angular. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? El cilindro rueda sin resbalar. El cilindro rueda sin resbalar. Mm, mm. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que tengo que plantear para encontrar V y W? ¿Quién me puede ayudar? Necesito ayuda. Está complicado, profe. Está difícil. No, hay dos puntos de contacto, ¿no es cierto? Está el punto de contacto A con la tabla de arriba, con la mano de arriba, y el punto de contacto B en la tabla de abajo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces la condición de robar sin resbalar arriba es que B sub A es igual a B sub A tilde. ¿Están de acuerdo o no? Y la de robar sin resbalar abajo es B sub B es igual a B sub B tilde. Entonces rueda sin resbalar arriba, rueda sin resbalar arriba, arriba, y acá rueda sin resbalar abajo. Y entonces tengo que calcular cuánto vale el B sub A tilde, el B sub B tilde, el B sub A y el B sub B. Entonces vamos por partes. El punto A es solidario a la tabla de arriba. Entonces, ¿cuánto vale B sub A? Ustedes me ayudan. El punto A es solidario a la tabla de arriba. ¿Cuánto vale B sub A? ¿Cuánto vale B sub A? B1. B1. Ya, me ganó. Y entonces B sub B debería ser fácil. ¿Cuánto vale B sub B? Si la dirección positiva es hacia ¿Menos B2 o B2 no? Menos B2. menos B2. Estamos considerando las velocidades como positivas hacia la derecha. Entonces, entonces B sub A es B sub 1 y B sub B es B sub 2. Ya, fantástico. Entonces estamos súper bien. Y ahora este niño, ya, este es el cilindro, este es B y este es omega. Entonces, vamos a hacer el mismo monito que hacíamos antes. Si el cilindro está fijo, los puntos se están moviendo con respecto al cilindro de esa manera. Y le hacemos hartas decoraciones para que quede súper lindo. Ya, entonces, la velocidad de B cachirulo y la velocidad de A cachirulo. Y lo hacemos por composición de velocidades. Entonces, la velocidad de A cachirulo es con respecto al suelo, con respecto al laboratorio o lo que sea, va a ser igual a la velocidad de A con respecto a O, más la velocidad de O con respecto al suelo. Entonces ustedes me dijeron la velocidad de O con respecto al suelo es B.
Y la velocidad de A con respecto a O, en el punto de arriba, ¿cuánto vale esto vale WR? ¿Cuánto vale este niño? La Isidora contestó en delante, así que la Isidora debería contestar ahora. ¿Cuánto vale? Asumiendo que vuelva a valer lo mismo WR, pero no estoy Bien. seguro. Ya, pero bien, bien. Esa es la velocidad. Este niño está girando con O fijo y la velocidad de arriba es OWR. Ya, de la misma manera, ¿cuánto vale B sub B tilde? Va a valer B sub tilde O más la velocidad de O con respecto al suelo. Y este era B y esto era menos WR, igual que antes. ¿Ya? Pero por otro, entonces la condición de rodar sin resbalar es que B sub A tilde tiene que ser B sub A. B sub A tilde tiene que ser igual a B sub A, igual B sub 1 y B sub B tilde es igual a B sub B es igual a B sub menos B sub 2, perdón. Entonces, esto es rodar sin resbalar. Rodar sin resbalar. Le pongo RSR, rodar sin resbalar. Entonces entonces debería tener, ahora, este es B sub 1, entonces debería tener dos ecuaciones. Finalmente la vamos a poner en negrita. Ay, perdón. Entonces B más WR, que es la velocidad de A tilde, tiene que ser igual a B sub 1. Y B menos WR tiene que ser igual a B sub 2. Tengo dos lindas ecuaciones con dos incógnitas. B sub 1 es conocido, B sub 2 es conocido. Las incógnitas son B y W. Entonces ahora es súper fácil, sumo. Entonces, sumando, obtengo 2B, que es igual a B sub 1 más B sub 2. Y eso implica que el B, el promedio entre las dos velocidades, de las dos manos. B sub 1 más B sub 2. Y lo ponemos en una cajita porque ese es el resultado final. Fantástico. Y ahora resto, eso era sumando y restando ahora, esto era sumando y restando. Entonces ahora tengo 2 omega r es igual a la diferencia, B sub 1 menos B sub 2. Entonces finalmente omega es igual a 1 partido por 2R por la velocidad de 1 menos la velocidad de O. Profe, ¿Sí? ¿cómo lo hizo para entablar la segunda ecuación del sistema? ¿Cuál? Esta es la B menos WR igual B2. Sí, Es, esa. ya. Hice lo siguiente. Ustedes me dijeron, lo primero que vemos acá es que el punto A está solidario con la tablita de arriba, que es B1. ¿Ya? Y el B sub B está solidario con la tablita de abajo, que va con velocidad menos B sub 2. Entonces BA es B sub 1 y BB es menos B sub 2. ¿Estás de acuerdo con esa parte? Sí, Y ahora eso mirado desde las tablas. Ahora mirado desde el sólido rígido, pongo el punto A tilde, que es el mismo punto A, pero visto desde el sólido, desde el cilindro. Entonces, hago composición de velocidades. La velocidad de A tilde con respecto al laboratorio o al suelo es la velocidad de tilde con respecto a O, con respecto al sólido, más la velocidad de O con respecto al suelo. Eso, composición de velocidades. Me estoy moviendo junto con este y además estoy rotándose. ¿Ya? Entonces, el B sub A de A con respecto a O es, como dijo Isidora, es omega R. ¿Ya? Y la velocidad de O con respecto al suelo es B, que está ahí. Y el punto, la única diferencia entre A tilde y B tilde es que A tilde está arriba, esto está girando con velocidad omega, entonces el A tilde tiene velocidad omega R hacia la derecha, y el punto B tilde tiene velocidad omega R pero hacia la izquierda, en este mono, ahí, en ese mono. Entonces está girándose ya. Entonces es menos WR más B. ¿Estás de acuerdo o no? sí, Y ahora impones que los puntos en contacto tienen la misma velocidad, entonces B más WR es B1 y B menos WR es B2. Y de ahí saco la velocidad.
O sea, profe, o sea, a lo que iba es que Ah, no, ese, acá me equivoqué en el signo, perdón. Ya, perdón, ahí hay un tremendo error. Entonces, sí, qué tonto. No le digan a nadie, ¿ya? Y ahí, y acá es más B1 más B2. Ya, perdón. Ahí estáis de acuerdo, ¿no? sí, esa era mi pregunta. O sea, eso quería preguntarle. O sea, qué vergüenza. Terminemos la clase acá, me pongo colorado. Ya está bien. Ya, gracias. Entonces esa es la respuesta. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, profe. Ya, ¿Sí? te apruebo. Ya, 1.000.000 de gracias. Profe, ¿le paso una pregunta? ¿Sí? Me perdí un poquito cuando pone las... un poquito más arriba de eso. Ahí, en esa parte roja, cuando sale B tilde igual a BA igual B1. ¿Ya? No entendí, ahí me perdí un poquito, no entendí muy bien eso. Ah, ya, es que a lo mejor lo hice demasiado rápido. Espérate, podemos borrar acá. Va. Ya podemos borrar esto todavía. ¿Ya? Entonces la condición de cuando tengo el sólido en contacto acá, en contacto con abajo, por ejemplo, y esto se está moviendo, ¿ya? Entonces, cuando están en contacto, las velocidades de los dos puntos en contacto tienen que ser iguales. Esa es la condición de rodar sin resbalar. ¿Estás de Ya. acuerdo? Sí, sí. Entonces, eso es lo que puse ahí. Rodar sin resbalar significa que los puntos en contacto tienen la misma velocidad, tanto arriba como abajo. Hay que hay dos puntos en contacto. Ya, ya. Perfecto. Y nosotros calculamos independientemente cuánto valía B sub A, B sub B, B sub A tilde y B sub B tilde. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Ya. Ya me ganó. Ya, entonces ahora vamos a hacer el protocolo universal. Entonces, vamos a hacer el protocolo. Lo voy a empezar en una nueva hojita. Entonces, eso es lo que estábamos viendo en la última clase. Para resolver cualquier problema del sólido rígido en dos dimensiones. Protocolo. Ya, esta es una palabra que yo inventé. Protocolo universal no está en los libros. Pero, bueno, pero es para que tengamos nuestra manera sistemática y hasta entonces nadie se va a poder perder en resolver estos problemas. Para resolver cualquier problema. Esto lo empecé a hacer a la final de la clase pasada de sólidos rígidos en 2D. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de poleas, cuerpos, qué sé yo. Tenemos un sistema de varios cuerpos, ¿ya? Cualquier problema de un sistema, no, pongámosle acá, ya, todo mal, todo mal. Pongámosle de un sistema de sólidos, cualquier problema que incluya un sistema de sólidos rígidos en 2D. Entonces, esta es como la gran final, ¿ya? De este capítulo. Bueno, después vamos a ver choques también. Ya, fantástico. Entonces, el problema que íbamos a hacer, se los dije la vez pasada, el problema que nos va a guiar va a ser el siguiente. Tengo un techo acá, ¿ya? Y acá tengo un sólido rígido, una polea. ¿Ya? No me acuerdo si les puse letras mayúsculas, minúsculas y qué sé yo, pero este le vamos a poner radio R y masa M. Entonces, tengo una polea de masa M y tiene un disco lleno, homogéneo, de masa M y radio R. Y acá le vamos a poner una cuerda colgada desde el techo ahí. Ya, fantástico. Y aquí vamos a poner una polea, una segunda polea de masa M chica. mm, Y radio R. Masa M chica y radio R chico. Ya, fantástico. Y bueno, no me va a quedar muy bonito acá, pero debería haberla movido.
Bueno, no importa, ustedes tienen paciencia conmigo. No me quedó muy bonito. Esta debería ser vertical hacia arriba. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? Sí. eh, no, me puede llamar a las 11:30 que presento clase. Ya, justo a las 11:30, ¿ya? Ya, ya, perdonen. Entonces, esto está colgando desde arriba. Mm, y esto está colgando desde abajo. Vamos a tener un tercer bloque de masa. ¿Cómo le ponemos a esta masa? Pongámosle masa M2. Y este pongámosle masa M1. Ya, fantástico. Entonces tengo dos poleas, una polea de masa M y radio R, una polea de masa M1 y radio R chico, y un bloque de masa M2. Y esto está colgando desde el techo. Y esto está accionado por la gravedad. Así. Y la pregunta es, ¿cuáles son las velocidades? Entonces, ¿cuántas preguntas hay acá? Hay un montón de preguntas. ¿Cuáles son las velocidades de traslación de los cuerpos? Velocidades de traslación. Hay tres cuerpos, tres velocidades de traslación. ¿Cuál es la velocidad de rotación de los cuerpos? Hay dos poleas reales, entonces necesito dos de ahí. ¿Y qué más puedo preguntar? A ver si se acuerdan ustedes del capítulo 2. Tengo las velocidades de los niños o aceleraciones, aceleraciones, si quieren. Velocidades, punto acá. Entonces, las aceleraciones de traslación, las aceleraciones de rotación. ¿Y qué más puedo preguntar? ¿Qué otra cosa importante hay acá? Dibujé unas flechitas. ¿Qué más hay? Ayuda, ayuda. En el chat, profe. Las tensiones. Entonces las tensiones T1, T2 y T3. Y ya vamos a ver por qué les puse distintos valores a las tensiones. Entonces T1, T2 y T3. T2 y T3. Ya, fantástico. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve esto? Entonces vamos a hacer un protocolo universal clavado en el iPad con clavo. Entonces, estas son el protocolo universal. Entonces, regla 1. No le pongámosle 1 nomás, ¿ya? No tanto regla ya, 1. ¿Cuál es el primer paso? Siempre. Entonces, el primer paso es identificar todos los cuerpos que se mueven. Identificar, eso se los puse en la clase pasada. Todos los cuerpos que se mueven. Entonces, en el monito anterior hay tres cuerpos. El cuerpo 1, el cuerpo 2 y el cuerpo 3 que se están moviendo. ¿Están de acuerdo? 1, 2 y 3. Pueden ser 80. Nunca vamos a hacer un problema con tantos cuerpos, pero acá hay tres cuerpos. Entonces, identificar todos los cuerpos que se mueven. Una vez identificados los cuerpos que se mueven, por cada cuerpo que se mueve, por cada cuerpo que se mueve, el cuerpo 1, el cuerpo 2 y el cuerpo 3, identificar, y aquí vamos a hacer una diferencia con el capítulo 2, identificar, por una parte, la parte 2.1, esto ya aparece una regla, y 2.2, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, esto es lo que se llama diagrama de cuerpo libre, entonces, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que actúan sobre el cuerpo, y eso lo hacíamos antes también, pero ahora tenemos una regla nueva, que es para los cuerpos que giran, y solo para los que giran, todos los torques con respecto al centro de masa de los cuerpos que giran. Al centro de masa. Acá, al centro de masa individual de cada uno de los cuerpos que giran.
Solo de los que giran. No tiene sentido calcular los torques para los cuerpos que no están girando. Ya, el punto 3 de la receta universal, del protocolo universal, es usar o elegir, más bien. Elegir coordenadas adecuadas, y ya lo vamos a hacer en el caso anterior, para describir todos los movimientos de los cuerpos. Describir todos los movimientos de los cuerpos. Y si fijan, si tengo cuerpos que se trasladan, necesito una coordenada de traslación. Y para los cuerpos que giran, necesito un ángulo de rotación. Entonces, en el cuerpo 1 acá, necesitamos una distancia para la posición de centro de masa y un ángulo de rotación. Necesito 2. Para el cuerpo 2, el centro de masa no se está moviendo, así que necesitamos un ángulo nomás. Y para el cuerpo 3 necesitamos una coordenada entonces de traslación. Entonces, para el cuerpo 1 necesitamos 2, para el cuerpo 2 necesitamos 1, para el cuerpo 3 necesitamos 1. Entonces, en el caso anterior tenemos 4 coordenadas que necesitamos. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo, necesitamos 4. ¿Profe? Al tiro, ¿ya? Y espérate, acá en el ejemplo hay 3. En el ejemplo hay 3. Hay 3. Sí, dime. ¿Puedes repetir de nuevo cómo eligió las coordenadas? Todavía no la he elegido, pero vamos a hacer el ejemplo con harto detalle más adelante, pero le estoy ilustrando en paralelo para que se vean. Aquí hay 3 cuerpos. El cuerpo 1 es una polea real con masa M y radio R. Y la polea real, la gravedad actúa sobre ella y va a ir cayendo o levantándose, dependiendo si la masa M2 es grande o no. Entonces va cayendo el cuerpo 1. Y al caer, se va el centro de masa se mueve, así, pero además está rotando. ¿Estás de acuerdo, no? Cuando vaya cayendo, va a rotar. ¿Estás de acuerdo? ¿Me miran las manos así? Sí, profe. Ya, entonces, para ese cuerpo necesitas 2 coordenadas. La coordenada de traslación del centro de masa, que llame S, y una velocidad angular, o que va a ser, a lo mejor le llamamos W1 o algo así. Después le ponemos nombre. El cuerpo 2 está colgando del techo y no puede deslizarse. Entonces, lo único que puede hacer el cuerpo 2 es rotar. Entonces, el cuerpo 2 necesita una sola coordenada que va a ser un ángulo de rotación. Y el cuerpo 3 lo único que puede hacer es caer, no rota ni nada. Entonces el cuerpo 3 necesitamos una coordenada de traslación. Entonces para 1 necesitamos 2 coordenadas, para 2 necesitamos una coordenada y para 3 necesitamos una coordenada. 2 más 1 más 1, 4. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto, profe. Gracias. Ya, bacán, ustedes son un 7. Ya. Entonces elegir las coordenadas adecuadas. En el ejemplo necesitamos 4. Ya, el punto 4 es por cada cuerpo, primero, en punto 4.1, escribir las ecuaciones de Newton, lo voy a poner F igual a M por A, ¿ya? La segunda ley de Newton, y la segunda parte es por cada cuerpo que gira, escribir el torque con respecto al centro de masa, es igual al dl con respecto al centro de masa a dt. Entonces, escribir la ecuación de la segunda ley de Newton, F igual a M por A para cada cuerpo, y la ecuación que domina la rotación de cada cuerpo. Esto es solo para los que giran. Solo para los que giran. Solo para los que giran. Ya. 5. Escribir todas las ecuaciones de ligazón. Ya la vamos a hacer de ligazón. Tengo cuerda, entonces va a haber ligazón. Y eso incluye 2 cosas. Incluye los largos fijos de las cuerdas
los largos fijos de las cuerdas ideales. Y aquí viene una pregunta por un 7 final en la vida. Pero hay otra ecuación de ligación que es importante. ¿Cuál, basado en lo que vimos en los primeros 5 minutos de la clase, cuál otra ecuación de ligación hay en este tipo de situaciones? Basados en los 5 primeros minutos de la clase. ¿Qué otra ecuación de ligación hay? La velocidad angular de la polea. O sea, las poleas están girando, pero giran sin resbalar con respecto a las cuerdas, ¿se fijan? Entonces, cuando tengo la cuerda de arriba, va a ir girando sin resbalar. Entonces, escribir toda la ecuación de largo, esto incluye los largos fijos de las cuerdas ideales y la condición de rodar sin resbalar de las poleas. Condición de rodar sin resbalar, RSR, de las poleas. Eso es novedad de nuevo. Fantástico. Después, el punto 6, resolver. Entonces tengo un montón de ecuaciones. Tengo dos tipos de ecuaciones. Ecuaciones dinámicas y ecuaciones de ligazón. Pongámosle a esta ecuaciones dinámicas. Ecuaciones dinámicas. No hay por qué hablar así, pero en fin. Y ecuaciones de ligazón. Ecuaciones de ligazón. Entonces, en el 6 se resuelven todas las ecuaciones. Se resuelven todas las ecuaciones dinámicas y de ligazón. Y de ligazón. Para las coordenadas, las variables que estamos incluyendo son para las coordenadas. ¿Y cuáles son las otras incógnitas que hay en este problema? Y para las... ¿Qué otras variables hay acá? Fuera de las coordenadas, ¿qué otras variables hay? Las estoy dibujando en el monito. ¿Qué otras ¿Las variables hay? tensiones? Las tensiones. Entonces, para las coordenadas y para las tensiones. Y si tienen tiempo al final del día es verificar. Y cuando digo verificar es lo mismo que decíamos en el protocolo universal en el capítulo 2, que los resultados tengan las dimensiones correctas, que las respuestas no sean absurdas. Dependiendo de cuánto tiempo tenga uno de sobra, verificamos el resultado. Ya, entonces lo que ustedes van a hacer ahora, vamos a tomar el iPad, vamos a traer un serrucho y vamos a cortar el protocolo universal y lo ponen en el techo así para que no se lo olviden. Ya, entonces vamos a usar el protocolo universal para resolver el problema anterior. Entonces, ya nunca más se le va a olvidar el protocolo universal. Entonces usemos el protocolo universal para resolver el problema que teníamos. Para resolver el ejemplo. Ya, Macano, entonces vamos a repetir el monito. A lo mejor puedo traer el monito con lo corto. Lo vamos a traer para acá. In, paste. Y ahí está el monito. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es identificarlo. Está feo el monito, pero ya lo vamos a hacer más bonito, ¿ya? Entonces, el punto 1, identificar todos los cuerpos. Entonces, regla 1. Las reglas las vamos a poner con lápiz rojo. Entonces, 1. Entonces, hay 3 cuerpos. 3 cuerpos que son el 1 es la polea, el 2 es la polea de arriba y 3 el bloque. ¿Ya? 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces tengo una polea, 2 poleas y 3 un bloque. Entonces ahora hacemos identificamos todas las fuerzas, etc. Entonces esto es lo que se llama en típico, no se llama protocolo universal en los libros de física, se llama diagramas de cuerpo libre.
pero yo lo llamo protocolo universal. Entonces, por cada cuerpo hay que identificar la fuerza y por cada, y los cuerpos que giran hay que identificar los torques. Entonces, empecemos con el cuerpo 1. Entonces, el cuerpo 1 es una polea que está sujeta desde arriba. Esa es nuestra polea. Y acá hay un pedazo de cuerda que lo tira para arriba. Maganú, y acá hay otro pedazo de cuerda que lo tira para arriba también. Ya, fantástico. Y también está el peso. Y aquí hay esta tensión, va a ser T1, esta tensión va a ser T2, y el peso va a ser, le puse masa M grande, mg. Entonces este es el cuerpo 1. ¿Ya? El peso aplicado, y hay que dibujar los pesos donde están aplicados. Entonces la fuerza donde están aplicadas. El peso está aplicado en el centro de masa. La cuerda que está a la izquierda está aplicada justo ahí, y la cuerda que está a la derecha está aplicada justo ahí. Entonces, en el protocolo universal, uno identifica todas las fuerzas y lo que es importante es que cada fuerza uno tiene que especificar, para cada fuerza uno tiene que especificar cuál es el punto de aplicación. Entonces, los puntos de aplicación están dibujados en azulito ahí. El peso está aplicado en el centro de masa, en la tensión T1, en la tangente por la izquierda, el T2 en la tangente por la derecha. Ya, entonces ya tenemos todas las fuerzas. Y nótese una cosa súper importante que pasó piolita, pero no, esta tensión, T sub 1, es distinta que el valor que T sub 2. Porque entre el T1 y el T2 están haciendo girar a mi polea. ¿Ya? Entonces, si T1 fuera igual a T2, la polea no giraría. Entonces, T1 es distinto de T2, que no era el caso anteriormente. Ya, fantástico. Entonces, tenemos las tres fuerzas identificadas para el cuerpo 1. Cuerpo 1. Con sus tres fuerzas identificadas. Y ahora hay que hacer los torques con respecto al centro de masa. Entonces las fuerzas y ahora los torques. ¿Sí, dime? Sigue siendo una misma cuerda, ¿cierto? Entre T1 y T2. Sí, es la misma cuerda. Ahí ¿Ya? sí. Gracias. En este problema hay una sola cuerda. La cuerda parte desde arriba del techo de ahí y va para abajo, se enrolla acá, sube para arriba, se enrolla acá y baja para abajo y llega hasta el final. Entonces es una sola gran cuerda. Típicamente nosotros antes decíamos, cuando hay una cuerda, hay una sola tensión para toda la cuerda. Entonces T1, T2 y T3 que estoy dibujando en este mono eran todas iguales. Lo único que puedo decir en este caso, ahora no, lo único que puedo decir en este caso es que la tensión en este pedazo de la cuerda es siempre la misma, T1, en este pedazo de la cuerda es siempre la misma, T2, y en este pedazo de la supercuerda es T3. ¿Ya? Pero T1 es distinto de T2 en general y T2 va a ser distinto de T3 y la diferencia entre T1 y T2, mírame las manos, la diferencia entre T1 y T2 es la que hace girar el cuerpo M. La diferencia entre T2 y T3 es la que hace girar la polea 2 y la T3 va a ser la misma que la fuerza que tira M2. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo? Y un millón de gracias por la pregunta. Sí, súper. Gracias, profe. Ya, entonces, ya identificamos las fuerzas y están súper bonitas. Ahora identifiquemos los torques con respecto al centro de masa. ¿Quiénes hacen torque con respecto de estas tres fuerzas? ¿Cuáles hacen torque con respecto al centro de masa? Por un 7 final en el ramo. Si la dicen bien, tienen un 7 final en el ramo. Si la dicen mal, T1 y T2. T1 y T2. Entonces, ¿cuál es el torque que hace T1? El torque que hace T1. Con dirección y sentido. Ahora los torques vamos a llamar K a la dirección que sale del cuaderno egipcio, de la pizarra. Entonces me tienes que decir el torque con magnitud y dirección de la fuerza que hace T1 y el torque con magnitud y dirección que hace T2. Ya, T1. El brazo de T1 es este radio es R. Y ese es el vector R. Entonces, por la regla de la mano derecha y toda la cosa, ¿en qué dirección está apuntando el torque T1? Tengo el producto cruz entre este niño y este niño. Este es R vector o R1, no sé cómo llamarlo, y este sería el T1.
¿En qué dirección? ¿Cuánto es la magnitud del torque? El radio es R. ¿Cuánto vale la magnitud del torque? ¿Y en qué dirección? Magnitud. El torque es R cruz T. Lo están poniendo en el chat, profe, también. ¿Ah? De repente ponen cosas en el chat también. Ahí creo que lo habían resto. Ah, no había avanzado. Ah, ya, no había avanzado el chat. Y soy bruto. Segundo error. Borja tiene la respuesta correcta. Entonces sería menos T1 RK. Entonces sería menos T1 por R la magnitud y la dirección es menos K. Y T2, ahí si lo hago yo, es T2 por R por K. ¿Están de acuerdo? Así que tengo los dos torques. Y el torque del peso es súper cero porque no tiene brazo. Entonces ahí tengo identificado los tres torques que hacen, perdón, los torques que hacen las tres fuerzas con respecto al centro de masa. Ya, fantástico. Y las fuerzas las tengo listas y tengo todo súper bien. Ya, entonces ahora tengo que ir al cuerpo 2. El cuerpo 2. Hagamos el cuerpo 2. Cuerpo 2. Entonces el cuerpo 2 es esta polea que está colgando del techo. Que tiene masa M y radio R. Está colgando del techo. Este niño es R. Acá hay una cuerda. Y acá está el techo. Techo. Y acá, entonces las fuerzas ahora son las siguientes. Hay una tensión de esta cuerda hacia abajo, una tensión de esta cuerda hacia allá, y aquí hay otra cuerda que la tira hacia arriba. Y hay un peso también. Entonces hay cuatro fuerzas. ¿Ya? La cuerda que hace la fuerza que hace la tensión de la cuerda que está sosteniéndola hasta el techo, esa la vamos a llamar T. Esta era T sub 2 y esta era T sub 3 y este es mg. Entonces hay tres fuerzas para abajo, T2, mg y T3, y la pobre cuerda de arriba lo tiene que sostener al pobre bruto. Así, el T tiene que ser la suma de las tres fuerzas, en realidad. Ya, fantástico. Entonces ahora ya tenemos identificado las cuatro fuerzas que están actuando sobre este problema, T2, T3, T y mg. Y T2 y T3 eran las mismas que estaban allá, ¿ya? Y ahora los torques con respecto al centro de masa. Entonces hay cuatro torques que tengo que considerar. Por cada torque que tengan bien, tienen un 7 final en el ramo. Entonces el torque que hace T, el torque que hace mg, todos con respecto al centro de masa, el torque que hace T2 y el torque que hace T3. Ya. Tienen cuatro oportunidades de 7 final en el ramo. ¿Cuánto vale el torque que hace la cuerda de arriba? 0. 0. 0. El peso, 0 también. el T2, Eh, dirección, magnitud y dirección. La dirección saliente es K. RT2 hacia afuera. Hacia afuera, bien, RT2 hacia afuera. ¿Y el T3? RT3 y hacia adentro. O sea, sería negativo. Eso, bien. Ustedes son un balazo. Entonces para el cuerpo 2 tengo identificados todas las fuerzas y todos los torques. Ya, fantástico. Ahora vamos a ver el cuerpo 3. Cuerpo 3. Entonces para el cuerpo 3 es un bloque. Hay una cuerda ahí. Ahí está el bloque. De masa, la masa creo que la llamamos M2, si no me equivoco. M2 la llamamos. Entonces, este no es un cuerpo que gira. Entonces, lo único que tenemos que preocuparnos es de las fuerzas M2G hacia abajo y T3 hacia arriba. Y los puntos de aplicación son el centro de masa para M2G y el punto donde está agarrada la cuerda arriba para T3. Ya, fantástico. Entonces, tengo, todo listos todas las fuerzas y los torques. Ya, ahora vamos al punto 2. Entonces, hasta ahora, ¿cuántas incógnitas tengo? Hasta ahora tengo la siguiente incógnita. Hasta ahora tengo las siguientes super incógnitas. Ay, me quedó feo eso. Incógnitas. Incógnitas. Están
T, T1, T2 y T3. Tengo 4 incógnitas. Ya, sigamos. Ya, ese es el punto 2 del protocolo universal. Ahora vamos a hacer el punto 3 del protocolo universal. Entonces, elegir coordenadas. Elegir coordenadas. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir las coordenadas de la polea que está del cuerpo 1. Entonces, ahí tenemos. Ah, no puedo hacer eso. El computador no es tan inteligente. Ya, hagamos. Entonces, acá hacemos el bloquecito 1. Y ahí está la posición del centro de masa. Y ahí sigue. Entonces, la pregunta es para el cuerpo 1, ¿qué coordenada usamos? Y la respuesta es fácil. Vamos a usar esta coordenada, que la vamos a llamar S. Entonces, S es la coordenada que apunta hacia abajo, medida a partir del techo. Ese va a ser S. Y la otra coordenada que vamos a usar es omega sub 1, que mide la velocidad angular, o sea, típicamente, o un ángulo acá, digamos. El ángulo de rotación, llamémoslo T sub 1. El ángulo de rotación o sea, el ángulo de rotación de un punto en el borde con respecto al centro de masa y en esa dirección. Fantástico. Entonces ahí tenemos elegidas dos coordenadas para el cuerpo 2. Para el cuerpo 2 le da lo mismo, no se mueve, solo gira. Entonces necesitamos una sola coordenada. El centro de masa está súper quieto, así que el pobre centro de masa está aburrido, pero necesita un ángulo θ2. Y el cuerpo 3, dibujémoslo acá mismo. Y podemos llamar a esta distancia, llamémosla. ¿Qué nombre le damos? Y, llamémosla. Entonces, Y es la distancia desde arriba, si ustedes quieren, ya desde arriba no está pegando. Entonces, mirámoslo desde el techo, la coordenada vertical hacia abajo del centro de masa o del punto de arriba de Y. Entonces, tenemos 4 coordenadas. Tenemos S, θ sub 1, θ sub 2, Y. Y podemos calcular las velocidades, ese punto, θ1 punto, θ2 punto, Y puntos, y las aceleraciones, S2 puntos, la aceleración angular, θ2 puntos, y 2 puntos. Ya, entonces, típicamente en las ecuaciones de Newton vamos a ser capaces de despejar eso. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos las 4 aceleraciones y las 4 tensiones. T1, T2, T es una coma, T1, T2 y T3. Entonces tengo 8 incógnitas. Entonces, ¿cuántas ecuaciones necesitamos? Tenemos 8 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones necesitamos, niños? 8 ecuaciones. Necesitamos, me estoy asustando, 8 ecuaciones. Ya, fantástico. Entonces, tenemos que hacer las ecuaciones de Newton y las ecuaciones de ligazón. Ya, vamos al punto 4 ahora, escribamos las ecuaciones de Newton. Entonces, punto 4 del protocolo. Punto 4 del protocolo. Entonces, pensemos en el cuerpo 1. Entonces, ahora puedo llevarme el cuerpo 1. Fantástico, el cuerpo 1 lo tomamos. Tatán, lo tomamos. Bien. Y lo llevamos para abajo. Copy y paste. Y lo llevamos para abajo, en el mismo cuerpo 1. Entonces vamos a escribir las ecuaciones para el cuerpo 1. Ya, fantástico. Y acá lo que vamos a hacer es superponer lo que ya sabíamos de... Esto está más largo acá. Ahí. Y esto está colgando del techo. Y la coordenada del centro de masa la vamos a poner en negrito. Es S. S. Y el ángulo θ1.
Ya, fantástico. Entonces, tenemos que escribir la ecuación de Newton y la ecuación de torque. Entonces, ecuación F igual a M por A. No, escribámoslo. No puedo ser tan flojo. Ya, prohíbanme ser flojo, ¿ya? Entonces vamos a escribir segunda ley de Newton. Segunda ley. Y la ecuación de torque. Entonces, la segunda ley de Newton, consideramos la suma de todas las fuerzas externas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y vamos a considerar positivo hacia abajo. Esta es la dirección positiva. Entonces, hacia abajo está apuntando mg. T1 y T2 están hacia arriba. T1, así que es menos T1, menos T2, es igual a m por ese 2 puntos. Entonces, esa es la ecuación del centro de masa. Ecuación de Newton para el centro de masa. Segunda ley para el centro de masa. Entonces, como yo les demostré en clase, la suma de las fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y todo el movimiento del centro de masa es en la dirección vertical. Es unidimensional el problema. Vamos a considerar positiva la dirección hacia abajo. Entonces, la suma de las fuerzas es mg menos T1 menos T2 es igual a m por ese 2 puntos. ¿Están de acuerdo? Fantástico. Y ahora la ecuación de torque con respecto al centro de masa. Profe, perdón. Si la dirección positiva fuera hacia abajo, ¿no debería ser el menos ms? ¿No debería ser menos ms? O sea, el ms negativo. Ya, súper buena tu pregunta. Tienes un 7 final en el ramo. Pero lo que tiene que ser es consistente. Si llamamos positivo hacia abajo, estamos llamando positivo hacia abajo. Claro. Entonces, todas las fuerzas las vamos a poner a la derecha, a la izquierda, perdón, ponemos todas las fuerzas positivas hacia abajo. El peso está hacia abajo, así que es Claro, positivo. entonces positivo. La tensión T1 está hacia arriba, es negativa. Y la tensión T2 es negativa. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Y en el lado derecho ponemos la masa por las aceleraciones, y en las aceleraciones las consideramos positivas si van hacia abajo. El S está apuntando hacia abajo. Así que es M por ese 2 puntos. Ah, ya, perfecto. Tiene que ser consistente entre el lado derecho y entre el lado izquierdo. O si ustedes quieren, pueden poner menos mg más T1 más T2 es igual a menos ms2 puntos. También está bien eso. Pero la diferencia entre la primera versión y la segunda versión es multiplicar todo por menos 1. ¿Ya? Si a ti te gusta que sea todo positivo hacia arriba, pones menos mg más T1 más T2 y menos ms2 puntos como tú hiciste notar. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto, profe. Entonces, las dos son consistentes. ¿Ya? Entonces voy a borrar la segunda para hacer el hueco para la ecuación de torque. Ya, fantástico. Hoy ustedes son un balazo. Ya, entonces hagamos la ecuación de torque. Entonces, la ecuación de torque dice la suma de los torques, en este caso tenía 2 torques con respecto al centro de masa, y ustedes me dijeron que era menos T1R por K. Lo estoy copiando de lo que ustedes me dijeron. Y el otro niño que hace torque es T2R por K. Debería ser igual a la derivada con respecto al tiempo del L del centro de masa. Perdón, con respecto al centro de masa. Y esto tenemos que hacerlo con cuidado porque no lo hemos visto todo. O sea, lo vimos, lo discutimos y todo, pero tenemos que hacerlo con harto cuidado. Entonces, esta es la página 16. ¿Ya? Entonces, la pregunta es el L con respecto al centro de masa. Este niño está girando con velocidad angular θ1 punto. Esa es la velocidad angular, θ1 punto. Entonces, eso tiene asociado una velocidad angular. De acuerdo a la regla de la mano derecha. Miren mi mano. Estos niños están girando así θ1 punto. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular del sólido rígido? ¿Cuánto vale el ómega del sólido rígido? En términos de θ punto y del vector k. Acuérdense que la velocidad angular es un vector, cuya magnitud es la velocidad angular y cuya dirección es el eje de rotación, y tiene que tener el signo de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces, si pusimos θ1 punto como positivo, como en la dirección de los punteros del reloj, el ómega, ¿cuánto vale? El ómega, y esta es la dirección K, ¿cuánto vale? Apunta hacia adentro, porque si muevo con los dedos a lo largo de θ1, va a ser apuntando hacia adentro, entonces va a ser menos θ1 punto por K. ¿Están de acuerdo o no?
¿No están de acuerdo? Yo me perdí un poquito, como que me confundió. Estamos viendo la velocidad angular acá, ¿cierto? La velocidad angular es menos θ1 punto por K. En términos de la velocidad angular de θ1 punto. Es que va a ser importante cuando vea las condiciones de rodar sin resbalar. Entonces, θ1 punto lo consideré como positivo. El θ1, los ángulos los estoy midiendo en el sentido de los punteros del reloj. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, la velocidad angular apunta en la dirección. O sea, si muevo, estoy superponiéndome aquí sobre el iPad, si yo muevo los 4 dedos de la mano a lo largo de la dirección que elegí para θ1, la velocidad angular va a apuntar al lado del pulgar. ¿Ya? Entonces, si ustedes ponen los 4 dedos alrededor de θ1 punto de la mano derecha, el W va a estar apuntando hacia adentro del iPad, hacia adentro de la pantalla. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya, fantástico. Y de acuerdo a lo que ustedes les enseñé, esto es el I del centro de masa por omega. Así que va a ser el I del centro de masa por menos θ1 punto por K. Ya, y la pregunta es, ¿cuánto vale el momento del centro de masa, el momento de inercia con respecto al centro de masa de un sólido, de un disco rígido? Y eso lo dedujimos, era un medio mr cuadrado, era un cilindro lleno, o un disco, digamos, o cilindro o disco lleno de masa m y radio r. ¿Ya? Entonces tenemos el L con respecto al centro de masa. Bien, tenemos el L con respecto al centro de masa, va a ser igual menos un medio mr cuadrado θ sub 1 punto por K. Y ahora tomamos esto, lo llevamos con el mouse hacia arriba. ¿Ya? Y entonces el DL con respecto al centro de masa ADT, la derivada de ese niño, pero lo único que varía en el tiempo es la masa es constante, el un medio es constante, el R cuadrado es constante, la dirección K, me había faltado el vector, es súper constante, entonces esto va a ser menos un medio mr cuadrado θ sub 1, 2 puntos por K. Entonces lo reemplazamos arriba y nos queda, y todo apunta en la dirección K, entonces nos queda, finalmente nos queda esta ecuación, menos T sub 1 por R, qué susto, más T sub 2 por R es igual a menos un medio mr cuadrado θ sub 1, 2 puntos. Y esa es la ecuación de torque con respecto al centro de masa. Entonces para el cuerpo 1 tenemos, esa es la ecuación, hasta ahora tenemos una ecuación, la vamos a ir numerando, la ecuación de fuerza la vamos a llamar 1, la ecuación de torque la vamos a llamar 2. Después las vamos a poner todas juntas. Se dan cuenta que necesitamos 8 ecuaciones porque tenemos 8 incógnitas. Ah, ya, Sebastián, la pregunta es si el θ1 lo hubiéramos definido en el sentido positivo de las matemáticas, o sea, contra los punteros del reloj, el omega sería positivo. ¿Ya? O sea, si el θ1 estuviera hacia el otro lado, si el θ1 estuviera hacia allá, el W sería igual a más θ1 punto por 3. ¿Ya? Ah, y la otra cosa, la pregunta de Borja tiene un 7 final en la vida. Que a lo mejor si el cuerpo baja, el θ1 punto no debería ser hacia el otro lado. Bueno, si está bajando, si se está desarrollando, el θ1 punto va a ser positivo en la dirección que yo dije. Si viene cayendo, si se viene cayendo, si el centro va a seguir, el θ1 punto va a ser positivo justo en la dirección que dije. Y si estuviera trepando, el θ1 punto sería al revés. ¿Ya? ¿Se va para arriba o se va para abajo? ¿Estás de acuerdo? Ya. Ya, bien, bien, Borja. Fantástico. Ya, entonces tengo hasta ahora 2 ecuaciones de 8. Hagamos la ecuación de la polea ahora. Ustedes me tienen que ayudar con la polea 2.
Pero si ustedes ya son un balazo, porque con la polea, de nuevo vamos a tener dos ecuaciones para la polea 2. Entonces, para la polea 2, tenemos el techo acá, bien. Super techo. Tenemos una cuerda de arriba. Tenemos polea 2. Uy, me quedó súper mal. Entonces borramos esta cuerdecita. Y la hacemos a posteriori. Ahí. Entonces acá hay una tensión T. Acá dijimos que era la tensión T2. Acá dijimos que era la tensión T3. Acá dijimos que era el peso. Con M minúscula. M minúscula. Y acá dijimos que era teta 2 puntos. Entonces, hagamos rápidamente ahora la ecuación de Newton. Entonces, ecuación de Newton para el centro de masa. Ecuación de Newton. El cuerpo no se mueve, así que va a estar en equilibrio. Entonces, la suma de todas las fuerzas hacia abajo, T3 más T2 más mg menos T, que está apuntando hacia arriba, tiene que ser igual a 0. Esta es la ecuación 3. Llevamos 3. Y la ecuación ecuación de torque con respecto al centro de masa, la podemos hacer súper rápido ahora. Entonces, el T2 hace un torque positivo. Era T2 por R chico. Este era R. Bien. Menos T3 por R chico es igual a la derivada con respecto al tiempo. Y acá va a ser lo mismo de antes, menos un medio. Menos porque mr cuadrado. Este sería el centro de masa por θ2 punto. Así que es igual a menos un medio. Por el mismo análisis anterior. θ2 puntos. Así que T2R menos T3R es igual a eso. Esa es la ecuación de torque con respecto al centro de masa. Y este niño es el momento del centro de masa del cuerpo, perdón, con respecto al centro de masa del cuerpo 2, ¿ya? Que es I omega, ¿ya? Entonces el L con respecto al centro de masa dijimos que es igual a I por omega 2. El I de un disco es un medio mr cuadrado y el omega 2 es menos θ2 punto por K. Así que eso lo hice rápido, pero estamos bien. Ya, entonces llevo 4 ecuaciones. Bien. Entonces ahora está en la hoja 17. Bueno, si no terminamos hoy día no es tan grave, pero si no terminamos el miércoles 18. Entonces ahora necesitamos la ecuación de movimiento para el bloque de abajo. Entonces para el bloque de abajo teníamos la polea 2 y de aquí estaba colgando este niño. Y esto dijimos que era la masa M2. Y esto estaba desde el techo. Y esta distancia la llamábamos Y. Ya, fantástico. Entonces las fuerzas que estaban actuando acá eran T3, M2G. Esto está actuando sobre el centro de masa, esto sobre este punto, M2G. Y aquí no hay ecuación de rotación. El K está apuntando hacia afuera, ¿ya? Raimundo, el K está apuntando hacia afuera en todo este problema. Por eso la velocidad angular es menos θ2 puntos por K. Y por eso los torques son el T2R y menos T3R. Entonces aquí hay una sola ecuación de movimiento que es súper fácil. Entonces la ecuación de movimiento de Newton es M2 por G menos T3 es igual a M2 por I2 puntos. Y tenemos la ecuación 5. Entonces tenemos 5 ecuaciones dinámicas. Así que tenemos 5 ecuaciones dinámicas. Tenemos 5 ecuaciones dinámicas. Están numeraditas y todo. Ya, fantástico.
Ahora necesitamos las ecuaciones de ligazón. Entonces, este era el punto. Uno no lo hace tan largo después, porque ahora vamos al punto 5, las ecuaciones de ligazón. Necesitamos 3 ecuaciones de ligazón. Entonces, vamos al punto 5. 3 ecuaciones de ligazón. Hay una que es más o menos natural, ¿ya? A ver, ¿quién me dice cuál es natural? Entonces, en este momento, teníamos el cuerpo total, era así, chan, 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 chan. Polea, esta polea así, después esta polea así. Ah, me quedó feísima esa polea. No puedo ser tan flojo. Entonces, vamos a dibujar las líneas primero. Mm, 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 mm. Entonces acá tenemos la polea de arriba. Ya, y esta distancia le llamamos S. Entonces hay 2 distancias acá, S, Y. Entonces, hay una sola cuerda, que es la cuerda roja en total. Ay, soy bruto. Ay. Ya, entonces hay una ligación que es obvia. ¿Qué ligación es obvia? ¿Qué ligadura hay obvia entre S y I? Pues estamos en el punto 5, ecuaciones de ligación. No sé si los omegas son iguales. Fíjense en el largo de la cuerda. Fíjense en el largo de la cuerda. Esto es más o menos S. Esto también es S, salvo este pedacito de arriba. Así que S más S más I tiene que ser igual al largo de la cuerda. ¿Ya? Entonces, ¿las velocidades tangenciales son iguales? Por ahora la única que es importante acá son estos monitos negros acá. S, S, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Este otro, el del lado es S y los 3 pedazos negros, 2 son S y uno es I. Salvo cachitos, digamos, así con moderación. O sea, el largo de la cuerda no es S más I, sería S más este pedazo, más menos este larguito que es fijo, y más esto menos este larguito que es fijo. Así que la primera ecuación de ligación es que 2S más I tiene que ser igual a una constante, que es esencialmente el largo de la cuerda. Más pedacitos de polea y pedacitos de cuerda, largo de cuerda. ¿Están de acuerdo o no? Así que no pongan eso de que sube o baja, vamos sacándola de a poco. Así que 2S más I es 0. Esa va a ser la ecuación 6. Necesitamos 2 más. O Ya. sea, ahí me tengo una duda, ¿Sí? porque ahí como que ni no estarían contando una parte que es como la mitad de arriba de la polea. Desde la mitad de la polea hacia arriba como que no se Claro. contaría ahí, ¿o no? No, ya, súper buena tu pregunta, pero este cachito que está acá, el cachito rojo que está ahí, no lo estoy contando, pero ese cachito es constante. ¿Estás de acuerdo? Ya. No cambia. Tampoco estoy contando esos pedacitos de cuerda. Esos pedacitos de cuerda roja no los estoy contando. Y en el S tampoco estoy contando ese pedacito que está arriba. ¿Te fijas? Pero esos pedacitos son constantes. Los pedacitos constantes, así cuando digo que esencialmente el largo de la cuerda, es como es una constante que no es el largo de la cuerda, pero es esencialmente el largo de la cuerda. Hay pedacitos constantes que hay que agregarle o sacarle. Pero No, cuando profe, como más completo sería como S más S menos algo, más I menos algo, ¿no? ya sería, si quiere hacerlo correctamente, sería S más pi r, la mitad del perímetro, más S menos, si llamamos delta este pedacito, S menos delta, más pi r chico, más Y menos delta,
es igual al largo de la cuerda. Pero ahí nos queda 2S más Y es igual a L más 2 delta menos pi r, que es una super constante. Así que eso sería lo correcto, ¿ya? Ya, perfecto, profe. Pero lo hago rápido, entonces digo S más Y, ¿ya? Porque los otros son Ya, ya. cachitos, ¿ya? O sea, hay que hacerlo con más o menos rápido, ¿sí? ¿Ya? ¿Estás de Ya, ya. acuerdo? Gracias, profe. Ya te pasaste, súper bueno. Ya. Y estamos en la hora, entonces la otra, ya estamos en la hora, entonces nos quedan 2 ecuaciones de ligazón que vamos a ver la próxima clase. Entonces, la próxima clase vemos las 2 ecuaciones de ligazón que nos quedan, ahí completamos 8 y resolvemos. Entonces, para prepararse para la próxima clase, por favor, veanme las condiciones de ligazón, que es que las poleas puedan sin resbalar con respecto a las cuerdas. Ya, les quería agradecer, lo pasé fantástico con ustedes hoy día, y quedamos hasta aquí, nos vemos el miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Los contenidos del control ya están pensados, ya están. Ah, sí, perdón, es hasta lo que vimos el miércoles pasado. Yo eso lo voy a subir hoy día, ¿ya? Súper, gracias. Profe, por curiosidad, ¿cuántas clases nos quedan? Lamentablemente solo 2. ¿Por qué digo lamentablemente? O sea, nos quedan la del miércoles y la del lunes. ¿Por qué es Ya. lamentablemente? Porque lo he pasado súper bien con ustedes, entonces los voy a echar de menos. Ya. Ya, profe. Era eso. ¿Y sabes el examen cómo va a ser o todavía no han dicho, no? No, todavía no sabemos. Ya, perfecto. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén bien. Igualmente. Chao, profe, cuídese, esté bien. Muchas gracias, profe. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao, profe.